Dígale bienvenido. Es precioso estar en el lugar correcto. Estamos en el mejor lugar. Gracias al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando le ponen las cámaras a los hermanos y estamos así separados, me preguntan, hermano Garrido, ¿se están peleando los hermanos? Entonces nos vamos a poner todos juntos. Por lo menos pasémonos a llenar la parte de en medio. Gracias porque este joven es bien educado, él siempre está listo. Seamos obedientes, pongámonos aquí todos juntos, cabemos en las dos filas de en medio. Gloria a Dios. No sé si prepararon clases para los niños, ¿sí? Entonces los niños, los pequeños, ¿verdad? Pueden pasar a su clase. Lupita, tú les vas a dar, ¿verdad? A los adolescentes, ok. Siéntense bien cómodos todos y vamos a platicar las cosas del Señor, ¿verdad? A ver, las cosas del Señor. Todos en medio. Aquí de este lado hay bastante lugar, aquí. Hermana Rosalina, por aquí, mire, aquí hay bastante. Véngase para acá para que no vayan a decir que no quiere obedecer. Qué gusto. Mire, da gusto verle, hermana Xochitl, ya puede saludar a Luis, en cambio si está allá, no lo saludo. Tampoco él a usted, pero cuando estamos ahí uniditos nos podemos saludar. Gloria a Dios. Si le dijera a cada uno de ustedes, me pueden dar un resumen de Génesis, ¿cuántos serían valientes? Porque ya terminé un año de predicar Génesis y hoy voy a empezar a predicar Éxodo. Pero me gustaría por lo menos que unos dos me dijeran en 2 minutos, este es mi resumen, esto aprendí. ¿Cuántos aprendieron cosas lindas en Génesis? ¿Verdad que Dios nos habló todo el año? Todo el año, nos habló mucho. Nos habló desde que empezamos a ver lo que es la fe, lo que es la herencia, lo que es la transformación y el aspecto reinante, que yo sé que muchos de nosotros estamos realmente aprovechando bien el tiempo. Entonces, dos que sean valientes tienen 2 minutos cada uno para que yo predique Éxodo, pero quiero oír que algunos de ustedes me estimulen a mí, diga, al oírlos hablar, yo voy a decir, me estimula porque sí se le quedó el mensaje. En 2 minutos puede hablar un resumen completo de Génesis. Hermano del Cid, pase usted porque usted aprendió mucho, yo noté que en este año. Así que véngase y en 2 minutos, porque como no se animan los hermanos, entonces yo los voy a llamar. O lo va a dar, pero denle en el micrófono, porque los hermanos que nos están viendo quieren oír. Yo sé que aquí hay hermanos que han aprendido bien la palabra del Señor. Yo creo que es más fácil oír que explicar después lo que uno ha oído. Pero lo que sí doy gracias a Dios es que he aprendido de que pues ese llamamiento por fe y la obediencia de Abraham, y luego que Dios en su amor y en su misericordia pasó la promesa a sus hijos, a Jacob, a Isaac, y lo que más me sorprendió fue lo de José, que a pesar de que era un soñador, y no lo querían mucho sus hermanos, más bien no lo quisieron mucho sus hermanos en un tiempo, lo vendieron, el papá sufrió mucho, pero eso es un ejemplo pues de la vida de Cristo, y vemos que su propia gente lo entregó, porque dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Y entonces también me llamó mucho la atención en el estudio de Génesis las visitaciones que hizo Cristo durante el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento con Abraham, con Isaac, con Jacob, especialmente cuando él vio el cielo abierto, descender los ángeles, y luego cómo él peleó por su bendición. Y eso es una muestra de que no importa lo que nosotros pasemos, tenemos que pelear por nuestra bendición, tenemos que luchar por alcanzar el propósito al cual hemos sido llamados. Y también me llamó mucho la atención de que la fidelidad de José, que él no se contaminó, a pesar de que en él no fue débil su carne, sino él logró sujetarse al Espíritu. Y yo creo que todo había un propósito, porque eso nos presenta a Jesucristo, que él cuando se hizo hombre, dio ejemplo de sujeción, de obediencia, de humildad, y eso lo llevó a la crucifixión por amor a nosotros, pagando un precio, y ahí derrotó al más grande enemigo de Dios, que es Satanás. Y también me llama la atención siguiendo de José, que Dios le dio sabiduría a él en cuanto a los sueños, y cómo lo que él decía se cumplía. Y yo le doy gracias a Dios porque aprendí eso, y porque él de la cárcel salió a reinar. Y eso es un ejemplo para nosotros también como cristianos en nuestra peregrinación acá, que nosotros podemos estar posiblemente en esta cárcel del mundo, de peregrinación en esta tierra, por todos los acontecimientos que pasan alrededor nuestro, donde estamos siempre, no estamos exentos de que una catástrofe nos alcance, o que el maligno nos alcance, porque mucha gente inocente muere también por la negligencia de muchos que no quieren conocer al Señor. Y eso nos enseña a nosotros, pues, de que si nosotros somos fieles, y podemos alcanzar nuestro galardón, porque para eso el Señor nos ha llamado. Él entregó su vida por nosotros, y pues en eso aprendemos de que también si nosotros se la entregamos a Él, aparte de que ya pagó el precio, todavía nos va a galardonar. Y eso pues es inconcebible a la mente humana, pero es como decir, no hay lugar más alto que estar a sus pies, y es mejor vivir una vida humillada delante de Él. Amén. Que lo bendiga. Gloria a Dios. Pásele el micrófono a la hermana Noemí, porque ella nos va a dar su reporte en 2 minutos también de todo Génesis. Yo la vi a ella muy atenta. Yo les di 100 mensajes. 100 mensajes de Génesis. Y quiero comprobar que sí sembré la semilla. Entonces, ahí le va su micrófono, y desde ahí si quiere. Dios les bendiga, hermanos. Pues no estuve en todos los 100 porque estábamos haciendo otras cosas de repente, pero somos llamados por fe, y eso no, es la vida de Abraham. Es el llamamiento a nosotros, porque él es el padre de la fe. Abraham produce un Isaac, que es la herencia, es el hijo. Isaac produce un Jacob, que es nuestra transformación. A mí me impactó mucho la vida de Jacob, porque somos nosotros, hermanos, cuando vamos a venir a Cristo, ponemos condiciones. Se me quedó muy grabado cuando Jacob le dijo, si tú me bendices, tú serás mi Dios. O sea, era como que, si no me bendices, ¿qué? A veces nosotros como cristianos hacemos eso. Señor, bendíceme porque hacemos algo, y no es así. Eso me impresionó mucho Jacob, su transformación, que empezó como nosotros, como dice la palabra. Empezamos en el amanecer, pero dice que vamos a llegar a la aurora perfecta, hasta que el día es perfecto. Y esa es esto es la transformación, nuestro caminar en Cristo. Me impactó también mucho José, por supuesto, de que siendo él maltratado, siendo
él rechazado por sus hermanos, por envidia, por celos, por todo, él aún así seguía soñando. Y somos nosotros soñando, que pase lo que pase, nuestra mirada, nuestro sueño siempre está al final, que es Cristo. Decimos al final porque no sabemos en qué día vamos a estar aquí, pero en el final está siempre Cristo, la transformación. Está José como Cristo perdonando todo, no importa qué. Me impactó mucho lo que habló la semana pasada, de que cuando el Señor regrese y Israel lo reconozca, Él está sin rencor, Él está abierto a su corazón, con sus brazos abiertos a decirle que nos perdona, principalmente Israel por no haberlo reconocido, y a nosotros pues estamos ya glorificados, porque ya estamos terminados nosotros. Amén. Nos tenemos que ver como terminados, nos tenemos que ver transformados, nos tenemos que ver un José, tiene que haber un Manasés y tiene que haber un Efraín, que ese es el disfrute del milenio. Amén. Amén. Sí se le quedó. Uno más, un voluntario pues. Un voluntario le pasa, allá está el hermano Juanito Alencastro, él pidió, levantó su mano. Los demás la bajaron más abajo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, lo que hemos estado aprendiendo de Génesis es sobre el llamado en Abraham, cómo transcurrió su vida, y vemos cómo pues la vida de Abraham, como la de los 4 patriarcas que nos habla la Biblia hasta José, pues denota los caracteres del vivir del cristiano, ¿verdad? O sea que es por donde todos vamos a estar pasando. Y por ejemplo, pues cuando Dios nos llama, dice que nosotros pues no rápidamente escuchamos el llamado, sino que Dios tiene tratos con nosotros, ¿verdad? Ahí vemos cómo Abraham tuvo que, pues, su familia, su hermano, su papá, Dios se los tuvo que quitar para que pudiera salir de su tierra, porque Dios le había dicho que saliera de su tierra y su parentela. Es el mismo llamado que nosotros tenemos a dejar todo por seguir a Cristo, ¿verdad? Y todo eso es para producir el hijo que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Vemos que Abraham ejerció su carne, ¿verdad? Y de ahí nació Ismael, ¿verdad? Que es tipo de nuestra fuerza, de lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? O sea, y pues vemos que hasta que Abraham pues, llegó a una etapa en que pues ya él totalmente había perdido, yo creo, la esperanza, ¿verdad? Pero sin embargo Dios le recalcó, dijo, no, pues yo te prometí un hijo, ¿verdad? Y en cierto tiempo vas a tener, ¿verdad? Pero dice, Ismael no es el hijo que yo quiero, sino el que yo te voy a dar, ¿verdad? El que no nace de fuerza o por engendramiento, como así como nosotros somos nacidos en lo espiritual, ¿verdad? O sea, la promesa del hijo era para que muchos alcanzáramos pues la salvación, que es por la fe, ¿verdad? Porque la transición de nuestra vida es la fe, o sea, es lo que marca y denota nuestro caminar en esta vida, ¿verdad? Que nosotros somos movidos por fe, porque Dios tiene una meta en nuestra vida, y a través de la vida de Isaac pues nos muestra que nosotros todo nos lo dio, ¿verdad? O sea, es como cuando nosotros aceptamos a Cristo, pues que ya tenemos nuestra salvación, ¿verdad? Nosotros no hicimos solamente más de que reconocer nuestra condición y que Dios nos lo dio, ¿verdad?
Pero la parte que nos cuesta a los cristianos es la de Jacob, ¿verdad? La de el que es Jacob es una persona que le gusta obtener las cosas a su manera, ¿verdad? O es usurpador más que todo. Pero aún así, pues Dios nos lleva a su meta, ¿verdad? Para alcanzar su propósito. A través de Jacob nace la nación de Israel, ¿verdad? De ahí nacen los hijos, en los cuales resalta pues José, ¿verdad? Que es el tipo de la vida de Cristo, la vida perfecta, ¿verdad? Y ahí vemos pues lo que los sufrimientos de José son los mismos que Cristo experimentó en su vivir humano en esta tierra, ¿verdad? Porque pues cuando él vino a visitar Israel, pues su pueblo lo rechazó, lo vendió y lo crucificó, ¿verdad? Pero él resucitó y así en ese aspecto, en figura, vemos a José, cómo él pasó todo ese proceso, ¿verdad? De que él estuvo en la cárcel, pues, preso injustamente, pero de ahí salió a reinar, porque él tuvo una visión, pues, que Dios le dio, de que él iba a ser el que iba a estar sobre sus hermanos, porque Dios le mostró en los sueños que tuvo el de las estrellas, y el de los manojos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Yo sé que todos los que están aquí podrían decir como dijo el hermano Juanito. ¿Verdad que sí? Todos ya tienen su resumen de Génesis, ¿verdad? Solo usé a 3 de ejemplo para que ustedes vean que sí vale la pena estudiar la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes son calladitos y más tímidos. Juanito es tímido, pero cuando se suelta, ya no hay quien lo pare. Yo creo que para uno de pastor, la satisfacción más grande es oír que los hermanos puedan explicar lo que uno ha explicado. Entonces hoy vamos a seguir, ¿verdad? Pero yo pensé en darles unos minutos a ustedes, no voy a predicar tan largo, pero vamos a avanzar, porque cada vez que venimos aquí es para avanzar. Los que se quedan se pierden algo que no saben, porque siempre vamos a hablar algo que no sabemos. Cada día nos va dando Dios poco a poco. Y les pido que oren por Dani. Dani me llamó, él está compartiendo la palabra a un grupo que nos ha escuchado y le pidieron que les enseñe un poco allá arriba en el desierto. Así que una vez al mes va a estar un viernes él compartiéndole a un grupo que están interesados en saber lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Quiero decirles que no todos los cristianos somos iguales. Algunos nos metemos más a la palabra que otros. Y yo creo que usted y yo somos muy bendecidos porque tal el pastor, tal las ovejas. Si el pastor fuera un dejado y haragán de estudiar la palabra, pues todos se desarrollan de esa manera y eso cuesta menos. Es más fácil ser haraganes y no desarrollarse. Si el pastor solo es emoción, haga usted caso y cuenta que todos los hermanos solo van a ser emocionados. Pero hay cosas que las tenemos que entender así sobriamente y con nuestros movimientos fríamente calculados, ¿verdad? Porque a veces, como dice, mucho ruido y pocas nueces. O si no, también, como el texto que nos puso Iván en esta semana, dice que no es tanto lo que decimos y hablamos, sino lo que hacemos, eso es lo que más impacta. Y me gustó uno que puso ahí en el Facebook, dice, tú podrás predicar el mejor mensaje, no es el mejor mensaje el que predicas en Facebook,
sino el que vives con tu vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar leyendo en esta noche una escritura para partir de ahí, porque hoy empezamos Éxodo y puede ser que nos lleve otro año Éxodo, pero imagínense ustedes que en 5 años vamos a estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y el que entiende esos 5 libros entiende toda la Biblia, pero el que no entiende esos libros no entenderá la Biblia jamás, jamás. Así que con esos 5 años usted se puede graduar aquí de un cristiano que sabe dónde tiene la nariz. Por lo menos va a saber dónde tiene la nariz. Amén. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Esos 2 versículos. Yo sé que tú se te quedó todo Génesis, por eso no te pregunté. A la hermana Xochitl no le pregunté, porque yo sé que ya tiene su resumen también de Génesis. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Dice, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Ahora miren cómo dice, pues, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Hasta lo que dice del diablo está inspirado. No está diciendo que esa escritura del diablo nos va a bendecir, pero él la escribió para que nosotros la sepamos. Toda la escritura. Y esa palabra inspirada, si ustedes la investigan, como a nosotros nos enseñaron el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo en hebreo, las palabras que usaron son griegas. Inspirada, ustedes lo pueden investigar, dice respirada. Toda la escritura es respirada por Dios. Ahora, ¿por qué dice respirada? Porque nosotros, para recibir nuestro aire, nosotros inhalamos y exhalamos. Amén. Inhalamos y exhalamos, ¿verdad? Inhalar es jalar aire. Exhalarlo es expulsarlo, sacarlo. Ninguno puede hablar cuando jala aire, pero sí puede hablar cuando está echando aire. O sea que cuando nosotros hablamos, por eso el hablar es nuestra respiración. Ustedes pueden hablar cuando están sacando el aire. Aleluya, gloria a Dios, pero para adentro, ¿no? Aleluya. No se puede hablar cuando uno inhala, pero sí se puede hablar cuando uno exhala. Entonces toda la palabra está respirada por Dios, o sea que es el aliento de Dios. La palabra es el aliento, o sea, el espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, mire, porque están saliendo, eso es ser espíritu, son aliento. La palabra aliento es espíritu. Entonces cuando Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son aliento, son espíritu. O sea que están saliendo de mí como mi respiración. Y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tristemente, muchos cristianos no saben cómo usar el Antiguo Testamento. Hay cristianos que hasta les van a decir a ustedes, yo solo creo el Nuevo Testamento. Imagínense. Qué bendición la que se pierden, porque ustedes y yo, al estudiar la Biblia, sacamos tesoros. Amén. Cada vez que estamos aquí es para sacar tesoros. Entonces, el versículo 17, para que así sepamos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Toda la Escritura. Entonces la tenemos que estudiar toda, Antiguo y Nuevo Testamento, porque queremos ser perfectos. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra.
la palabra de Dios lo hace a uno perfecto y lo prepara para toda buena obra. Así que vale la pena. Ahora, ustedes saben que el CPR es pasarle aire a una persona que está muerta. Pues el CPR espiritual para eso es, para que los muertitos revivan. Entonces Dios te da el CPR espiritual. Dios te va a dar respiración de boca a boca. Y no te asustes porque te lo va a dar y aunque despiertes te lo sigue dando, te sigue besando. En Cantar de los Cantares dice, si Él me besara con besos de su boca, ¿verdad? Así que el Señor sabe besar. Amén. Él sabe cómo espiritualmente, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente, cómo darte respiración, cómo sacarte de la muerte a la vida, y aún si quieres, si estuvieras en Guatemala, dice, te estaría detallando. Aleluya. ¿Se acuerda? Te da un beso. El Señor dice en Cantar de los Cantares, mi amado es bello, si Él me besara con besos de su boca, mejor que el vino terrenal. Amén. Entonces, no se les olvide nunca que la Biblia nos la puso Dios en nuestras manos para que seamos perfectos y que estemos preparados para toda buena obra. Para eso nos dio el libro. Ahora, ese libro que Dios puso en tus manos, porque quiero que veas antes de, porque nos vamos a introducir a Éxodo, pero tenemos que dar ciertos toquecitos para que tenga sabor Éxodo. Cuando ya entremos tú digas, oh, esto está bueno. Dios nunca habló en una forma definitiva. Para que tú entiendas todo el hablar de Dios, fíjate pues, necesitas 1600 años de hablar de Él. Dios se tardó 1600 años para que tú tengas esa Biblia que tiene 66 libros. Él nunca habló en una forma definitiva. Él siempre hablaba unas cosas y luego hablaba otras y luego hablaba otras, y a él le tomó 1600 años y como 40 hombres para poder decir que ahora toda escritura es inspirada. Ahora noten pues, porque cuando vino Cristo, Él habló. Y nos habló Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no estaba completo el hablar divino. Los apóstoles tuvieron que escribir. Y ellos escribieron y no estaba completo el hablar divino. Pero miren lo que dice Colosenses 1:25. Y los desafío para que ustedes no se conformen solo a oír al hermano Carrillo, sino que para eso tienen esos aparatitos ahora con internet, dijo aquel, para que ustedes investiguen. Y entonces ustedes digan, oh, lo que mi pastor me dijo es cierto. Colosenses 1:25, porque yo les uso palabras que ya las he estudiado para que ustedes las estudien. Dice, de la cual fui hecho ministro. Está hablando de la administración de Dios. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, y por favor ahí investigan esa palabra cumplidamente. Quiere decir que la anuncie en totalidad. O sea, noten cuán importante es el apóstol San Pablo, porque aún Juan ya había escrito Apocalipsis. ¿Cómo es posible, verdad, que se escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y luego Juan escribió Apocalipsis? Y viene Pablo y dice, aún cuando Juan, que es el último libro de la Biblia, ya está escrito, a mí me llamó Dios y me dijo que todavía no estaba completa la palabra y le dio 14 epístolas. Y él dice, yo soy un ministro de la administración de Dios, solo des en cuenta.
yo por eso cuando les he enseñado a muchos de ustedes la palabra, les digo, pongan atención porque Dios tiene una administración. Eso es lo que se llama economía de Dios. O sea que Dios tiene una manera de llevar a cabo todas sus cosas en la tierra. Y entonces Pablo dice que a él lo hizo ministro Dios según su administración para que él diera la palabra en una forma total. O sea que Pablo, cuando él escribió sus 14 epístolas, entonces Dios dijo, Apocalipsis 22, 18, 19. Ahí fue cuando ya Dios dijo, ahora sí se cumple lo que yo escribí a través de Juan. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta? Que hasta que Pablo escribió, ¿por qué creen ustedes que la Biblia no estaba completa sino hasta el año 397 después de Cristo? Noten que todo esto es importante saberlo porque si no uno fácil, el que no entiende esto lo engañan y le dicen otras cosas, que la Biblia no sirve, que la Biblia es falsa, que la Biblia es mentira, que la inventó el hombre, que esto, que el otro. La Biblia que usted y yo tenemos aquí debajo del brazo, que por cierto para algunos es más desodorante que otra cosa, esa Biblia que usted carga estuvo completa hasta el año 397. Y ya estaba escrito Apocalipsis, pero como faltaba Pablo. Y Pablo existió hasta después ya Cristo ya no estaba aquí. O sea, Juan existió hasta el año 96. O sea, ahí en el año 96 se quedó Juan. Pero Pablo apareció como un abortivo después de todos los... O sea que Pablo predicó después de todos los discípulos, de todos los apóstoles del Señor. Por eso él dijo, yo soy un abortivo, yo aparecí aquí. Yo, es más, dice, ni merecía ser apóstol porque yo mataba a todos los cristianos. Pero viene Dios y lo usa a Pablo para que él escriba todas las epístolas que sirven para que nosotros como iglesia entendamos todo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les estoy explicando esto porque vamos a entrar a cosas lindas en esta noche y les prometo que nos vamos a ir temprano, a las 11. No. Entonces, gracias a Dios que cuando ya, según un concilio, ¿verdad? Los hombres, el concilio de Nicea aprobaron y dijeron, está completa la Biblia y no podemos ponerle ni quitarle. Y muchos pues querían que se pusieran los libros apócrifos, pero no se pusieron porque contradicen a los 66 que ya están. Es para que esos 66 libros estén ahí en la Biblia, que se llama el canon bíblico, ellos tuvieron que pasar por una prueba severa, por estudio de cientos de hombres eruditos que comprobaron que para que fuera Biblia, para que fuera un grupo de libros que se llamara la Biblia, no se tiene que contradecir el uno contra el otro. Entonces ellos dijeron, todo esto que se llama apócrifo, todos los que tienen la Biblia católica, no los aceptaron los siervos de Dios que al estudiar se dieron cuenta que contradecían a esos 66, por lo tanto no se pueden poner, porque entonces en vez de que salgamos bendecidos y entendidos, vamos a salir confundidos. De por sí, estando los correctos, la mayoría están confundidos. Ahora imagínense cómo estuviéramos. Pues estuviéramos como están los que tienen los apócrifos. Y a veces no me gusta ni decir nombres. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a Wi el Shevet. Wi el Shevet. Este es en hebreo. Wi el Shevot.
Wiel Shebot es Éxodo. Wiel Shebot, que quiere decir los nombres. Los nombres. A pesar de que también le ponen salida, ¿verdad? Pero Wiel Shebot es el libro de los nombres porque va a hablar de un grupo de gente. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes se den cuenta es de que tenemos que comparar Génesis con Éxodo para ver cuál es la diferencia. Una y otra vez hemos hablado de historia divina y experiencia. Historia divina y experiencia. O sea que yo les he recalcado, les he insistido, hermanos, si solo leemos la Biblia superficialmente, solo entendemos historia. Pero si nosotros nos metemos con la ayuda de Dios a lo profundo de ella, nosotros vamos a encontrar la experiencia. Por eso, si solo leemos a Abraham con toda su historia, no vamos a encontrar la experiencia de fe. Si solo leemos a Isaac con su historia, no vamos a entender la experiencia. Si solo leemos a Jacob, su historia y todo lo que le pasó, vamos a resultar juzgándolo como un traidor y mentiroso y suplantador y cuánta cosa, pero no vamos a captar que está hablando de nosotros y que está hablando de nuestra transformación y que Dios a todos nos transforma y es indiscutible, ineludible y no se puede cambiar hasta que uno está grande, es que Dios termina de cambiarlo. O sea que cuando ya, es más, ya cuando empieces a contar los años que te faltan, ahí es donde Dios ya te empieza a transformar. Mientras vas contando para adelante, cuesta que Dios trate contigo. ¿Me explico? Tienes 40, echándole ganas y todo. 41, 42, y ahí voy, gloria a Dios, todavía tiene sueños y tiene metas y toda la cosa. 50. Todavía los 60 anda ahí que todavía, dice yo, todavía las polainas y que no sé cuánto. Pero ya cuando llega 70, ahí la persona empieza a decir, me falta esto, me falta tal. Por eso es de que los hombres con experiencia nos dicen que el que está joven tiene hambre, pero el que está viejo tiene sed. Uno comienza su vida con hambre, quiere lograrlo todo. Cuando uno está joven, uno quiere prepararse para trabajar y ganar dinero, quiere buen carro, quiere buena casa, quiere buen trabajo, quiere tener hijos y todo, pero cuando ya está grande, tiene sed porque dice, no logré todo lo que quería, así que me quedé con sed. Entonces, otros dicen que para entender bien la Biblia, el que se convierte a Cristo a los 20 años, tiene que leer la Biblia 20 años. Y otros 20 estudiarla para que Dios le dé bendición de poderla explicar 20. Porque a los 80, Ishkamik, así dicen en Cachiquel, en Maya, Ishkamik es te mueres, ¿verdad? A los 80 años, ya nosotros, los que estamos más grandes, sabemos cómo es este asunto. Ya uno ya no está para jugar, ya no está para... El que está viejito ya no quiere juguetes, solo los nenes quieren juguetes y las nenas quieren muñecas. Los viejitos queremos madurar y ser perfectos ante Dios y terminar nuestra carrera con gozo. Recuérdense, a todos les da Dios oportunidad para cambiarlos, pero les va a durar toda su vida porque es un trato gradual. Hasta que Jacob estaba viejito, él maduró. Cuando yo oigo así que ponen a niños a predicar, ¿verdad? Eso no es normal, ¿verdad? Eso no es normal. La gente se emociona con un niño que predica, pero
El niño solo repite lo que sabe de memoria y lo que ha aprendido. Las personas, para que maduren, tienen que tener historia, tener experiencia, haber pasado por los tratos divinos. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. Dios te pone a Abraham como ejemplo de tu fe, te pone a Isaac como ejemplo de tu herencia, te pone a Jacob como el ejemplo de que Él te va a transformar. Y ustedes pueden examinar su vida, y yo no estoy hablando tonteras. A ustedes les ha costado cambiar de vida, como me costó a mí. Amén. O sea que no es fácil esto. Es un asunto de determinación, es un asunto de que uno le dé su vida a Dios. Y uno va creciendo conforme ama a Dios y se va desarrollando conforme su edad espiritual. Por eso es que Dios le dice a uno que nació de nuevo. A veces algunos nacieron de nuevo hasta que tenían 30 años y tienen 3 de ser cristianos, ahorita andan ahí que se caen y que se golpean y se levantan y hay que llevarlos de la mano. Entonces no podemos tampoco esperar que en 3, 4 años un hermano sea un super santo, sino que paciencia, piojo, que la noche es larga, ¿verdad? O sea que todos tenemos que tener paciencia con las personas, porque si no, ¿a dónde vamos a parar, hermano? Pero si ustedes se dan cuenta, al tener conceptos erróneos de lo que es el Evangelio, nosotros nos volvemos legalistas, nos volvemos hasta abusivos, nos volvemos hasta personas ingratas. ¿Por qué? Porque no toleramos. De la misma manera que usted ve a un niño crecer, usted también tiene. Yo por eso le doy gracias a Dios por los intercesores. Hoy les puse que Dios los llenara del Espíritu para que dieran una palabra rica y excelente. Porque tenemos hasta para interceder y para hablar, tenemos que tener un excelente hablar y una riqueza para que bendigamos, ¿verdad? Así que la mejor manera de bendecir es la palabra de Dios en su pureza, ¿verdad? Si hay alguien que quiera dar un comentario, básese totalmente en la palabra de Dios y van a ver que no hay fracaso y se van a ir desarrollando. Amén. Entonces, lo primerito que vamos a entender es que Génesis y Éxodo, que son 2 libros que están juntos, pues uno siguiendo al otro, Génesis y también Apocalipsis tienen historia y tienen experiencia. O sea que en ambos hay hechos históricos y señales que significan cosas espirituales, ¿verdad? En Génesis se nos muestra el llamado individual. Ustedes se dan cuenta que Dios llama a Abraham en Génesis, pero miren de dónde lo llama. Lo llama de un mundo de idolatría lleno de demonios y de confusión. O sea que mi punto es que cuando ustedes lean Génesis, se recuerden que el llamamiento, porque como el llamamiento no es solo para Abraham, sino que para nosotros también, Dios quiere que entendamos que en Génesis nuestro llamamiento tiene que ver con la confusión, con la idolatría y el ambiente demoníaco. Porque como Dios no habla en definitiva, para entender esos aspectos de nuestro llamamiento, nos da Dios Génesis. Pero luego nos da Éxodo. Y en Éxodo no nos llama individualmente. En Éxodo Dios nos llama corporativamente. Y no nos llama corporativamente para salir de la idolatría y de la tierra llena de demonios y de la incredulidad, sino que nos llama del mundo. Noten pues la diferencia, porque
nosotros no podemos salir del mundo en una manera individual. Ninguno de nosotros puede dejar de ser mundano si no sale junto con todos los hermanos de Egipto, porque Egipto es la parte mundo en nosotros, mundo de satisfacción, de entretenimiento, de cosas que satisfacen nuestra alma. Ese es Egipto. Por eso cuando ustedes leen que lo sacan de Egipto, dice que van en el desierto recordándose que allá hay ollas con comida y cebolla y melones y ajo. O sea que todo lo que satisface en esta tierra está tipificado por Egipto. Por eso Dios usa esa tierra que la riega el Nilo, que es un río que le da riqueza a esta tierra en fertilidad tremenda. Entonces notemos pues que allá hay secretos. O sea que Dios, para revelarle a usted cómo deja de ser usted mundano, es todos juntos. Ninguno de ustedes puede dejar de ser mundano si no sabe que de Egipto se sale todo el pueblo junto y hay que atravesar el Mar Rojo. ¿Aló? Yo le estoy dando secretos de la revelación divina. Entonces noten pues, pregúntense ustedes por qué ninguno de ustedes puede dejar de ser mundano sin la iglesia. Apártese de la iglesia y va a ver lo que le pasa. Deje de venir a las reuniones y me cuenta en unos 3 meses y me va a decir, pastor, ahora estoy peor que antes. Mire, pastor, yo antes me echaba 2 cervezas, ahora me echo 10. Ninguno de nosotros puede salir de Egipto si no entiende que Dios nos ha puesto juntos para hacer restricción el uno del otro. Si no hubieran hermanos que nos meten freno, muchos de nosotros estaríamos ya empotrados en un precipicio. Pero siempre hay hermanos en la congregación que Dios los va poniendo para que seamos monitores. No se asuste cuando algún hermano o una hermana le dice, hermana, ¿y tú estás haciendo eso? No se asuste. Porque es la manera que usted va a salir del mundo. Yo no estoy preocupado. Mire, a veces me dicen a mí, pastor, es que usted no les dice nada a las hermanas, por eso se visten enseñando todo. Así me dicen a mí. Y le digo, si ustedes supieran, ¿sabe lo que pasa? Le digo, es que estoy esperando que crezcan. Todavía están chiquitos. Algunos son bebés, otros son adolescentes, y los adolescentes son los más rebeldes. Cuando un hermano tiene 10 años de ser cristiano, si no está creciendo sanamente, las hormonas espirituales se le van a... Lo mismo que le pasa a un adolescente, hermano, es lo mismo. ¿Sí? Cree que sabe todo. Usted agarra a un hermano que tiene 10 años de ser cristiano y no se deja enseñar nada. ¿Cómo actúan los adolescentes? ¿Otra vez me vas a decir lo mismo, mamá? Ya me lo has dicho 40 veces, mamá. Entonces yo solo oro por los hermanos. Por favor, crezcan sanamente como cristianos. No se dejen llevar por hermanos que no tienen experiencia espiritual, que no tienen discernimiento. A veces uno carga enseñanzas de gente que no tiene discernimiento. Ustedes sean dueños de sí mismos. Dios quiere que uno sea dueño de sí mismo. Dios quiere que uno tenga convicción. Dios quiere que uno, hermano, verdaderamente entienda lo que Dios le está hablando, ¿verdad? Génesis tiene un llamado individual. O sea que, hablando históricamente, Éxodo no es la continuación de Génesis.
hablando históricamente, no es la continuación. Pero hablando experimentalmente, sí es la continuación, porque es la continuación de nuestra experiencia. ¿Verdad? O sea, si ustedes se ponen a leer la Biblia detenidamente y van a encontrar alguna vez alguien les va a decir que el primer libro de la Biblia debería de ser Job. Porque Job está antes de Génesis, cuando ustedes leen, les está hablando de acontecimientos de antes de Génesis. Está hablando de la creación de los ángeles, de Satanás. Amén. En cambio, Génesis está en el comienzo del hombre. ¿Verdad? Que si pusieran Job antes entenderíamos por qué existe el diablo antes que Adán, ¿verdad? Pero no, como Dios no le interesa que sepamos historia, de veras, Dios no quiere que sepamos historia, Él lo que quiere es que experimentemos. Entonces por eso nos pone todo como experiencia, ¿verdad? Todo como experiencia. Génesis nos muestra cómo nosotros crecemos en vida desde que Cristo viene a nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí ya va revelando la condición del hombre, ¿verdad? Y luego lo va poniendo en una manera hasta que lo hace al hombre ya de como un muñequito de barro y con respiración, ya nos lo pone como algo con vida, pero desde el principio nos va mostrando lo que le va a pasar al hombre. Miren, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó los seres espirituales y al hombre, porque el hombre es tierra, el hombre es barro, y la tierra vino a estar desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque el diablo engañó a la tierra y se volvió un caos la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía porque a la tierra la cubrió un diluvio universal, o sea que la tierra se quedó sepultada en el agua y ahí estaba, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, lo cual significa que el hombre lleno de muerte estaba cubierto de agua de muerte, pero el Espíritu de Dios estaba ahí cuidándolo para ver cómo hacía que la tierra subiera, porque la tierra sube, dice la Biblia, la tierra sube, no es que baje el agua, sino que la tierra sube. Si usted ve en lo seco es que subió, porque todo está abajo. O sea que si Dios quiere que todos muramos ahogados, solo empieza a bajarse la tierra despacito, despacito, y Él hace que llueva y creamos que se está llenando, y que si lo que se está hundiendo es la tierra. Y a ratito todos cubiertos de agua hasta las montañas, todo. Dice la Biblia, descúbrase lo seco. ¿Verdad? Mire, entonces, ¿cómo es que el hombre sale de la muerte? Es porque Dios lo levanta en resurrección. ¿No ve que Cristo es la tierra? Pues? Y en el tercer día, qué casualidad, ¿verdad? Que en el tercer día dice, descúbrase lo seco. ¿No será que Dios de una vez está diciendo, miren allá, la tierrita, Cristo, se va a descubrir de la muerte, va a resucitar al tercer día? Si cuando uno lee la Biblia se fascina. En realidad, hermano, ser un estudiante serio de la Biblia es una bendición grandísima. Entonces, comparando Génesis con Éxodo, nosotros vamos a darnos cuenta que Génesis tiene 3 experiencias, 3 aspectos de nuestro llamado. Dijimos que no son 3 experiencias sueltas, sino que son 3 aspectos de una experiencia. Abraham, Isaac y Jacob son 3 aspectos de una experiencia, o sea que Dios muestra la salvación a través de ellos en una forma en detalle y completa, ¿verdad? O sea que Dios nos da la Biblia para que nosotros veamos la salvación y la meta que tiene Dios en nosotros. Ahora, fíjense pues, ¿por qué hay necesidad de que se escriba Éxodo? Porque si ustedes estudian Génesis, ustedes se dan cuenta que en Génesis no está la redención. O sea que está explicada la fe, está explicada la herencia,
está explicada la transformación. Es más, está hasta explicada o explicado el reino, porque José tipifica al cristiano que va a reinar, pero no encuentran nada de la redención. O sea que allí no nos muestra Dios qué es lo que Él ha hecho con nosotros. Pero ya cuando Él entra a Éxodo, dice, ok, vengan, quiero que entiendan. Y qué mejor libro que Éxodo, hermano. Allí en Éxodo nosotros podemos darnos cuenta, leamos Éxodo 12:13. Éxodo 12:13. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso se llama el Passover, la Pascua. Y pasaré de vosotros. O sea, mire, Passover es la Pascua. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este es el cuadro más precioso que nosotros podemos tener de nuestra redención. Yo no les había hablado en Génesis de la redención, pero resulta que cuando hablamos en las epístolas está la fe, está la herencia, está la transformación, pero ahora tenemos que regresar y traernos otra palabra del Nuevo Testamento, porque resulta que Éxodo nos habla de nuestra redención. Hay sangre. Hay sangre. Ahora tenemos que entender por qué Dios puso sangre, ¿verdad? Porque nosotros estamos pactados con sangre. Dios dice que la sangre la va a ver porque en la casa hay sangre. ¿Qué le parece a usted que usted tiene pintadito su dintel? O sea, nosotros somos creyentes de la sangre del Cordero. Hay un hermano que hizo un himno, ¿se recuerdan ustedes? Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. En Egipto es una sombra de que cuando Dios iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, le dijo a su pueblo que ellos mataran el corderito y que la sangre del cordero pintaran el dintel de la casa. Y que cuando el ángel pasara esa noche matando a todos los primogénitos de Egipto, en la casa que hubiera sangre, he passed over. He passed over. Pascua. La Pascua es Passover. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios contigo? Cuando Él enjuicia a todas las personas, mira la sangre en ti. And He is going to pass over. Dice que cuando venga el juicio, si tú tienes la sangre, por eso es que cuando tú dices, yo estoy cubierto con la sangre, estás diciendo yo soy una persona redimida. Redimida. Yo casi no uso ese término. No es muy correcto decirlo, me cubro con tu sangre. Porque esa es para redención nuestra. ¿Verdad? Es para que el ángel de la muerte pase over. La sangre te sirve a ti para que el ángel pase over, para que la muerte no te haga daño. Entonces, cuando tú estudies la sangre, te vas a dar cuenta que es para tu redención. Es el precio. Redención es comprar. Redimir es comprar. La sangre es el precio para que tú ahora ya te vea Dios con ojos diferentes. Ya no te vaya, tú, por favor, tú no te debes ver, hermano, en una forma negativa. Fíjense que todo esto es importantísimo aprenderlo porque muchos de nosotros nos vemos muy negativamente.
Pero ustedes no se vean negativamente. Ustedes tienen que aprender a ser personas positivas para verse ustedes. Porque el diablo lo que quiere muchas veces es confundirlo a uno. ¿Por qué cree que hay muchos hermanos que están deprimidos? La depresión viene por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de fe. Cuando uno está en una depresión que ya no haya ni la salida, y esa es falta de fe. Ningún cristiano debería de estar deprimido. ¿Sabe que es una ofensa a Dios cuando uno está deprimido? Esa es una ofensa para Dios, porque Dios te está diciendo: yo te he redimido, yo te he salvado, yo te estoy transformando. Hermano, mire, si Dios le habla a uno en una manera seria, de verdad que uno queda avergonzado. Entonces, veamos pues que en Éxodo, y la razón por la cual, porque Dios nos podría haber dado una biblita de Génesis nada más, imagínense todos cargar nuestros 50 capítulos ahí. ¿Cómo estás, hermano? Aquí con mis 50 capitulitos, Génesis. Pero no lo conocerías en detalle a Dios. Solo sabrías que Él te llama por fe, que te hereda en Isaac, que te transforma en Jacob y que vas a ser rey en el milenio, y that's it. Pero el Señor dice: no, te quiero revelar detalles. Cuando entremos a estudiar, y que nos va a hablar de las pieles de tejones, que nos va a hablar de las cortinas del templo, que nos va, hermano, cuando usted empiece a entender todos esos aspectos en usted, porque la casa es usted y el dintel es, póngale que su frente, porque aquí en su pensamiento es donde tiene la sangre preciosa. Usted mire, aquí usted sabe que hay una sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que lo limpia de todo pecado y lo perdona de todo pecado. El jueves estábamos hablando y algunos se asustan cuando yo les digo eso. No les digo eso, les digo eso. Bueno, sí me gusta dar hueso, porque el hueso es la revelación más profunda. Hay hermanos que todavía no saben cómo perdona a Dios. Estaba un hermano preguntando, dice: hermano, pero un hermano que peca y peca y peca, hermano, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Le digo: no le pasa nada. Lo único que le pasa es que no avanza, dice la hermana. Rápido captura, hermano, no avanza. Porque tiene perdón. Si nosotros, ¿cuántas veces me debes de perdonar tú a mí? ¿En cuánto? ¿En un año? En un día. ¿Ustedes creen que el Dios que me está diciendo a mí que yo perdone a Gilmar 490 veces en el día si peca contra mí, ese Dios que me está diciendo que yo lo perdone a él 490 veces en el día, no los va a perdonar a ustedes 490 veces en el día? Entonces, ¿qué Dios estamos predicando? Lo hacemos mentiroso. Es que el cristiano no tiene problemas ya con el pecado, ya no tiene problemas. Comete un pecado, arrepiéntese y ya está perdonado. Hermano, pero si lo sigue cometiendo, es asunto de él. Hermano, pero si 490 veces en el día y lo perdona. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es poderosísima. Por eso es que estamos hablando de ella, porque es la redención. Es la redención. Entonces muchos se asustan porque dicen: no, entonces es que suena como que hagas lo que quieras. Yo le digo: ¿eso entiendes? Qué pobre eres. Perdóname, qué tonto eres. Porque yo no entiendo eso. Yo no entiendo que estoy diciendo que hagas lo que te da la gana. Solo te estoy diciendo que atesores lo que te están dando. Atesóralo. ¿Estás perdonado, hermano? ¿Te sientes perdonado? Porque hay hermanos que se sienten condenados. No ve que hay cristianos hablando la mera verdad. Hay cristianos que dicen: yo creo que ni soy salvo. Entonces estás diciendo que en vano murió Cristo en la cruz. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Crees eso? Sí. Entonces, ¿por qué estás dudándolo? Si nosotros los cristianos somos personas que
estamos súper bendecidos, hermano. Ya voy a terminar, 5 minutos más. Y el domingo seguimos, hermano. Ahora, notemos pues, porque cómo actuó Dios en Génesis. Amén. ¿Cómo actuó Dios en Génesis? ¿Se recuerdan ustedes que Dios cuidaba a Abraham? Aprendimos por medio de muchos mensajes que Dios cuidaba a Abraham, ¿sí o no? Y yo hablé bastante. Le tocó ir a Egipto. En Egipto mintió. Y cuando mintió más lo bendijo Dios. Y es donde algunos dicen, es que no puede ser. No puede. ¿Cómo que no puede ser si ahí está en la Biblia? Era para mostrar su soberanía. Entonces ahí estudiamos cómo lo bendijo, lo cuidó, regresó de un fracaso y luego lo probó y aprendió la lección. Ya en la otra lección él ya no le importaba lo material. Él despreció, dijo, ni una cinta de zapatos quiero, porque si no van a decir que el hombre me enriqueció. ¿Se acuerdan? Él aprendió. Vimos cómo trató con Isaac, le dio de todo, porque todo lo de Abraham era de Isaac, le mandó a buscar esposa. O sea que vimos cómo bendijo Dios a Isaac. Vimos cómo trató Dios con Jacob en una manera bien particular y todo. Amén. Pero ahí solo trató con un individuo, ahí no bendijo un pueblo. Ahí no bendijo un pueblo. En cambio en Éxodo saca a todo el pueblo de Israel y lo mete al desierto y le da comida a 2 millones de gente. ¿Usted sabe lo que Dios puede hacer con nosotros si somos unidos? Cuando nosotros somos unidos, Dios se vuelve más poderoso. Pero desprecie usted a los hermanos y usted empieza a ver miseria. Por eso en la vida de la iglesia no podemos despreciarnos porque detenemos la mano de Dios. Fíjese, en el desierto, 2 millones de gente, maná del cielo. A Abraham se le apareció, llegó a su casa, ¿sí o no? Se le apareció a Jacob, se le apareció a muchos, en Génesis. En Éxodo, de día era una nube y los cubría del calor del sol. En la noche, una columna de fuego para alumbrarlos. Por favor, mis amados, ¿qué nos quiere demostrar Dios? Que cuando la iglesia vive la vida de Cristo, Dios se vuelve más poderoso porque nos bendice en conjunto. Solo imagínense, iban caminando por el desierto y se quedaban viendo el uno al otro y le dice, ¿y esa tu chumpa? Ay, ¿y esos tus zapatos? Mira, oye, yo te miro que 40 años tienes ya con esos mismos zapatos y se ven más nuevos cada día. Dice que el vestido no se envejecía, el zapato no se gastaba. Es más, les dio maná del cielo, se alimentaban y hasta se hastiaron y dijeron, esta comida ya no nos gusta, y querían codornices. ¿Y qué pasó? Les dio hasta que le salían por las narices, dice hermano. Éxodo, hermano, mire qué fascinante es, solo estamos entrando para saber las bendiciones que Dios nos tiene preparadas como iglesia. Porque como iglesia, hermano, hay victorias. Con solo que a usted se le quede, que usted jamás puede dejar de ser mundano si se aparta de la iglesia. Usted mismo, se culmina. Cada hermano que empieza a dejar de venir, y su lugar está aquí, porque usted dése cuenta, todos cuando ya empezamos a vivir la vida de la iglesia, hasta nuestro lugar tenemos. Es más, si tuviéramos lupa, hasta la marca de las nalgas de nosotros
Ya está ahí en la silla, bien marcada la nalguita de cada uno. La huella, esa no sería digital, ¿no? Como iglesia somos especiales ante Dios. Somos especiales ante Dios. Entonces ojalá que ahora nos revele más Dios la vida de la iglesia. Porque en Génesis estudiamos la vida individual como creyentes. Y gloria a Dios porque nuestra meta es reinar con Cristo como individuos. Pero ahora nos va a hablar de lo que Él puede hacer y es capaz de hacer con nosotros como el cuerpo de Cristo, como una corporación, como el agrandamiento de Cristo, su iglesia. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos diste de introducirnos, porque apenas estamos viendo a ver cómo le entramos a Éxodo, Señor. Pero yo estoy seguro que tú le abriste los ojos del entendimiento a mis hermanos, porque nos estás mostrando lo que eres capaz de hacer con la iglesia en conjunto, con la iglesia unida. Ahí podemos ver la derrota de Satanás, porque dice que venía tras el pueblo Faraón con todos sus servidores, todos sus siervos, o sea que el diablo y los demonios venían persiguiendo a la iglesia, pero como venía ya el pueblo entero, tú abriste el mar y dejaste exterminados a todos sus enemigos, mostrándonos que la victoria para vencer al diablo y a todos los demonios y los ángeles caídos solo se logra como iglesia, como cuerpo de Cristo. Que no vayamos a cometer el error de creer que nosotros solitos podemos contra el enemigo, sino que entendamos, Señor, que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros y tenemos que aprender a vivir como ejército. Señor, gracias en esta noche por Éxodo. Yo bendigo tu nombre y te digo gracias por el Shevot. Gracias por Éxodo. Gracias, Señor, porque Éxodo va a abrir mis ojos para que yo pueda darme cuenta que tienes una victoria colectiva grande para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y el pueblo de Dios dice: